Guamán Coronado. Castillo Rivas en el chat solicita considerar su asistencia, señor presidente. Guamán Coronado. Ramírez García. Cordero Yontay Luis Gustavo. Cordero Yontay María del Pilar. Chacón Trujillo. Guerra García Campos. Juárez Gallegos. Morante Figari. Ventura Ángel. Revilla Villanueva. Teta Chunga. Pariona Sinche. Palacios Guamán. Taipe Coronado. De acuerdo. Pariona Sinche, presente Pariona. Gracias, congresista. Ramírez García, presente. Palacios Guamán. Presidente. Taipe Coronado. Gonza Castillo. Montalvo Cubas. Portalatino Ábalos. Quito Sarmiento. Quispe Mamani. Marriola Tueros. La congresista Taipe Coronado en el chat se menciona que está con licencia, señor presidente. Flores Sancachi. La congresista Marlene Portero en el chat solicita que se considere su asistencia, señor presidente. Espinosa Vargas. Doroteo Carbajo. Soto Palacios. Salguana Cavides. Ruiz Rodríguez. Ruiz Rodríguez presente. Ruiz Rodríguez presente. Torres Salinas. Tulón Irigoy. Acuña Peralta María Grimanesa. Irigoso Reategui. Paredes Castro. Paredes Castro en el chat solicita que se considere su asistencia, señor presidente. Solicita asfixia. Sí, ahorita. Medina Hermosilla. Ugarte Mamani. Tello Montes. Vázquez Vela. Sixia Vázquez. Gracias, congresista. Sixia Vázquez presente. Herrera Medina Noelia. Bazán Calderón. Bazán Calderón presente. Herrera Medina Noelia presente. Cirino Venegas. Cirino Venegas en el chat presente, señor presidente. Amuruz Dulanto.
Echeverría Rodríguez, Camiche Morante, Calle Lobatón Digna, Cortés Aguirre Isabel. En el chat, señor presidente, solicita que se considere su asistencia. La congresista Cortés Aguirre Isabel. Cortés Aguirre presente, gracias. La congresista Raimundo Mercado, Luque Ibarra, congresista Geri Oré. Buenas tardes, Geriobre presente. Buenas tardes, congresista. Presente. Varas Meléndez. Palacios presente. Varas Meléndez. Oaila Juárez. Acuña Peralta, segundo Héctor. Vamos a volver a llamar a los congresistas titulares. Guamán Coronado Raúl. En el chat presente el congresista Guamán Coronado Raúl. Presente, Guamán. Ya, congresista presente Guamán Coronado. Palacios Guamán. Presente. Gracias, congresista. Presente. Arriola Tueros. López Ureña. Salguana Cavides. Medina Hermosilla. Echeverría Rodríguez. Acuña Peralta, segundo Héctor. Señor presidente, hay 17 congresistas presentes. Con el quórum reglamentario, puede usted iniciar la sesión, señor presidente. Sí, ya está considerado. Herrera Medina, Noelia está considerado. Contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la 23ª sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Señores congresistas, el día de hoy vamos a tratar el debate y votación de los proyectos de endeudamiento y equilibrio financiero para el año fiscal 2023, presentado por el Poder Ejecutivo. Contamos con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán, quien está acompañado de sus viceministros y funcionarios a quienes le damos la bienvenida. ¿Dónde está? Voy a traerlo. Ah, claro, pero ya había. Ah.
El congresista Salguana pide se considere su asistencia. Proceda, señor secretario técnico, también al congresista Héctor Acuña. Gracias. De acuerdo, presidente. Le damos la bienvenida al ministro y a sus acompañantes. La ley de presupuesto es la ley más importante que aprueba el Congreso de la República y esta ley viene acompañada del proyecto de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. Así que desde ya les anuncio que vamos a iniciar un debate intenso que nos demandará muchas horas y varios días de discusión. El tiempo que esto dure dependerá de nosotros mismos, es decir, en el tiempo que duren nuestras intervenciones y cuán precisas sean las mismas. La comisión tiene fecha máxima para aprobar los dictámenes en el Pleno del Congreso el día 30 de noviembre. Si no lo hacemos hasta esa fecha, será el Ejecutivo el que publique los proyectos de ley que presentaron y sin la posibilidad de que sean atendidas las observaciones, correcciones, modificaciones o incorporaciones que los señores congresistas podamos plantear. Para cumplir con dicho plazo, la Comisión de Presupuestos se ha declarado en sesión permanente, lo cual implica que habrá sesiones continuas desde hoy hasta el día viernes y, de ser necesario, hasta el día sábado.
El objetivo es que los 3 dictámenes sean aprobados e ingresen al Pleno para su debate el 24 de este mes. Para ello, hemos programado el debate de los 3 dictámenes de la siguiente forma. Hoy miércoles debatiremos y votaremos los predictámenes de endeudamiento y de equilibrio financiero. Y a partir de mañana jueves iniciaremos el debate y votación de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, la cual es la más extensa por la cantidad de artículos y disposiciones que contiene, además de las propuestas que presenten los señores congresistas. El 30 de agosto, cuando el primer ministro y el ministro de Economía vinieron a presentar los 3 proyectos de ley, tal como manda la Constitución, anuncié que para este año el debate y la aprobación sería diferente, bajo los principios de ser un proceso eminentemente técnico y sobre todo transparente. Es por ello que solicité al Ministerio de Economía y a la Contraloría General de la República que destaquen a 3 funcionarios para que nos acompañen durante este proceso. Y así ha sido. 2 funcionarios del Ministerio de Economía y 1 de la Contraloría General de la República están presentes en la sala en calidad de observadores y para brindar la asistencia técnico-legal en caso se requiera. Primeramente, quisiera dar a conocer el marco constitucional y normativo que debemos tomar en cuenta. El artículo 74 de la Constitución Política establece que debemos cumplir con el principio de legalidad y el artículo 79 indica que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, es decir, que no podemos crear ni aumentar gasto público. Por otro lado, el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público establece que debemos cumplir los principios de equilibrio presupuestario, equilibrio fiscal, no afectación predeterminada, información especificidad, transparencia presupuestal, entre otros. Daré a conocer las reglas que regirán el debate y votación de los 3 predictámenes. Primero, iniciaremos el debate de la ley de endeudamiento, después la ley de equilibrio financiero y finalmente la ley de presupuesto. El ministro de Economía y el viceministro que él designe serán el encargado de dar opinión del contenido de los predictámenes. Posteriormente se iniciará el debate dando la participación a los señores congresistas para que realicen sus observaciones, comentarios o propuestas de ser el caso. Quiero subrayar esto porque las intervenciones de los señores congresistas deben ser precisas y solamente referidas al predictamen que está en debate. Por ejemplo, si se está debatiendo el predictamen de la ley de endeudamiento, el congresista que haga uso de la palabra solo podrá referirse a este predictamen y no hacer comentarios sobre la ley de presupuesto, sino que deberá esperar que ingrese a debate dicho predictamen. Esto con la finalidad de ordenarnos y poder cumplir con el tiempo que tenemos que cumplir para aprobar los dictámenes. En caso eso ocurra, la presidencia podrá interrumpir la intervención del señor congresista haciéndole recordar este procedimiento. Asimismo, como siempre ocurre, los señores congresistas van a oralizar algunas propuestas de modificación o de incorporación de artículos o de disposiciones complementarias o finales. Otra regla que hay que cumplir es que esas propuestas, además de ser expuestas oralmente, deben ser alcanzadas a la presidencia de la comisión por escrito y firmada con el debido sustento. De esta forma, el ministro de Economía o viceministro respectivo, después de leer la propuesta, puede consultarla con sus técnicos y emitir una opinión de aceptación o no de la propuesta realizada, de tal forma que los señores congresistas deben instruir a sus asesores para que cumplan con este requisito y alcancen inmediatamente la propuesta por escrito, porque en todo caso no podrá ser considerada al momento que el ministro o viceministro dé a conocer su opinión sobre la propuesta presentadas. Quiero dar a conocer también que para facilitar el debate del día de hoy, la semana pasada, los asesores de la comisión
y de los congresistas y durante 3 días han sostenido reuniones técnicas con los funcionarios del Ministerio de Economía, en donde han revisado artículo por artículo pidiendo los sustentos técnicos y legales correspondientes. Por ello, que en los artículos de cada predictamen encontrarán la palabra observado o no observado, lo cual no es vinculante. En el caso de los artículos observados, es en donde debemos centrar el debate, aunque también es permitido que un señor congresista puede referirse a algún artículo que figure como no observado. Antes de iniciar el debate, informamos que se ha enviado por la plataforma virtual Microsoft Teams, WhatsApp y correo electrónico el predictamen recaído en el proyecto de ley 2908-2022 PE, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023, y las opiniones y sustentos remitidos por el Ministerio de Economía. Pasamos a la orden del día. Primer punto. Debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2908-2022 PE, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023. Tiene el uso de la palabra el ministro de Economía, Kurt Burneo Farfán, para emitir opinión sobre el predictamen del proyecto de ley de endeudamiento. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General. Saludo, digamos, a los congresistas miembros de la mesa directiva, los congresistas que están conectados y presenciales aquí también en el hemiciclo. La idea, digamos, es poder llegar a acuerdos básicos respecto a lo que vendría a ser, en este caso, la ley de endeudamiento. Yo quisiera poner de manera de contexto por qué es importante este proyecto de ley. Ustedes saben, digamos, que dentro de lo que es las fuentes de financiamiento del presupuesto público, estas son diversas. Una parte importante, que duda cabe, tiene que ver con los recursos ordinarios, que dependen básicamente de lo que vendría a ser la captación tributaria. También parte del financiamiento proviene, digamos, de lo que son donaciones, parte de lo que son recursos determinados, y parte de lo que vendría a ser también recursos por operaciones oficiales de crédito. Entonces, la idea es que este proyecto de ley, donde se establece el endeudamiento, se hace en consonancia con la fuente de financiamiento, en este caso, proveniente de recursos públicos. Es decir, el endeudamiento explica una parte del financiamiento de las necesidades presupuestales de los sectores y pliegos. Concordantemente, entonces, necesitamos tener acuerdos fundamentales en relación al articulado que está establecido dentro de lo que es la ley de endeudamiento. Pero entiéndase que estamos discutiendo de una de las fuentes de financiamiento del presupuesto general de la República. Obviamente también las necesidades de financiamiento o de endeudamiento va en línea también con lo que vendría a ser la evolución del déficit fiscal. En la medida en que nosotros, como se viene haciendo, mantenemos control sobre lo que es el déficit fiscal, eso va a significar que el ratio de endeudamiento Producto Bruto Interno se mantenga estable o tienda a reducirse. Y eso va a significar a su vez que el país sea más solvente, menos riesgoso y por lo tanto, en cualquier oportunidad de lo que es la emisión de bonos públicos, de bonos soberanos, las tasas de rendimiento que se va a exhibir en el mercado van a tender a ser menores en la medida que estamos hablando de un país que no tiene problemas en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de deuda. Llámese la suma de lo que es amortización más intereses. Es en ese contexto, digamos, en que se inscribe la importancia de lo que es la ley de endeudamiento. Y entonces, presidente, si me permite, hay varios artículos donde hay consonancia perfectamente entre lo que vendría a ser el planteamiento de la Comisión y los congresistas con lo propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si me permite, hablaría solamente referir a aquellos artículos donde hay controversia. No sé si estoy en lo correcto con el procedimiento, presidente. Proceda, ministro. Bueno, si vemos un poco el articulado, por lo menos hasta el artículo 8º, no hay observaciones. Y entonces vamos a ubicar aquel artículo donde sí hay observaciones. Por ejemplo, el capítulo 2, disposiciones de carácter específico, artículo 9, disposición para la implementación de fondos bursátiles. No hay observaciones, pero se sugiere la sugerencia de omitir
palabras consignadas en inglés. Eso es un tema más de forma que de fondo, que es perfectamente atendible. Y seguimos avanzando con el articulado. Ya está. Acá, por ejemplo. La segunda ampliación de los plazos señalados en el decreto de urgencia 010/2022. Se señala en el texto. Amplíese el plazo establecido en el artículo 3 del decreto de urgencia 010/2022, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera destinadas al aseguramiento del mercado local de combustibles hasta el 31 de diciembre del 2024. 2. Amplíese el plazo establecido en los numerales 4.2 y 4.4 del artículo 4 del decreto de urgencia 010/22 hasta el 30 de noviembre de 2023. El plazo para el reembolso total de los documentos cancelatorios, tesoro público utilizados, es hasta el 31 de diciembre de 2023. 3. Para dicho efecto, facultase a la Dirección General del Tesoro Público a suscribir los documentos que se requieran para la implementación de las referidas ampliaciones de plazos. Entonces, en el sentido de las controversias, hablamos de lo que es el impacto del endeudamiento de Petroperú en las cuentas fiscales. En ese sentido, lo que debo de señalar es, si bien es cierto, por ejemplo, cuando se hace una operación de préstamo, en este caso los 750 millones pasados a la empresa pública Petroperú, cuando hablamos de lo que son las afectación de las cuentas fiscales, debe considerarse, digamos, que estamos hablando de una operación de crédito y por lo tanto los créditos tienen que ser devueltos en un plazo específico. En el caso, por ejemplo, del préstamo de los 750 millones, se extendió el periodo de gracia por un año para que comiencen los repagos por parte de Petroperú. Por lo tanto, cuando se habla de afectación de las cuentas fiscales, estaremos asumiendo que sobre la base de un desembolso inicial de 750 millones, estos van a ir retornando a partir, me parece, del año 2024, producto de la ampliación de plazo en la medida en que Petroperú se estabilice. Eso quiere decir, digamos, que si hablamos de cuentas fiscales, yo diría que el efecto se nulifica en la medida en que estamos hablando de un préstamo que va a ser debidamente devuelto en el periodo preestablecido, que va a ser del 2024 en adelante. Entonces, por el lado de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, no tendríamos mayor observación respecto, digamos, a esta ampliación de plazos, porque encajan perfectamente con los flujos de repago establecidos por Petroperú para la devolución de lo que son estos recursos que vienen del Tesoro Público en general y específicamente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta o comentario en general sobre la base de lo que estoy mencionando, señor presidente. ¿Continúo? Continúe, ministro. En cuanto a las disposiciones disposiciones complementarias modificatorias, la primera modificación de los numerales 16.4 y 16.5 e incorporación del numeral 16.6 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Modifíquense los artículos 16.4 y 16.5 e incorpórase el numeral 16.6 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería conforme al siguiente texto. Artículo 16. Gestión de liquidez. 16.4. La reserva secundaria de liquidez está constituida por los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público al cierre de cada año fiscal, cuyo acumulado no excede del 1.5% del PBI nominal del año que corresponda. Los intereses que genere la reserva secundaria de liquidez constituyen ingreso del Tesoro Público en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Los recursos de la reserva secundaria de liquidez utilizados en aplicación del numeral 16.2 del presente artículo constituyen un apoyo financiero permanente al cierre del año fiscal. Los recursos de la reserva secundaria de liquidez se utilizan para, 1. Proveer el financiamiento para la atención de los gastos considerados en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, siempre que los ingresos percibidos por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios sean menores a los considerados en el presupuesto inicial de apertura del mismo año fiscal por dicha fuente. 2. Financiar operaciones de administración de deuda. 3. Restituir al cierre del año fiscal los recursos utilizados distintos a la reserva secundaria de liquidez
por aplicación del numeral 16.2 del presente artículo. 4. Realizar inversiones en instrumentos financieros del Tesoro Público en el mercado local o internacional con la finalidad de contribuir en la gestión integral de los activos y pasivos financieros. 16.5. Constituyen también recursos de la reserva secundaria de liquidez el monto del gasto de vengado no pagado del año fiscal anterior, correspondiente a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. 16.6. El Comité de Asuntos Fiscales, creado a través del Decreto Legislativo número 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, y establece los criterios para determinar los retiros y restituciones de la reserva secundaria de liquidez. Entonces, ahí tenemos pendiente una observación por resolver. No sé si el viceministro de Hacienda puede complementar el fondo, digamos, de la observación puesta. Sí, con la venia del presidente. Proceda, viceministro. Sí, señor presidente, señores congresistas, el día de hoy se ha entregado una información complementaria para sustentar este artículo. Si los señores congresistas tienen a partir de esa información alguna inquietud, con mucho gusto está el equipo del Tesoro Público para poder absorber algún comentario adicional. Seguimos. Prosiga, ministro. Gracias, presidente. Segunda modificación del numeral 17.4 del artículo 17 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Modifíquese el numeral 17.4 del artículo 17 del Decreto Legislativo número 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, conforme al siguiente texto. Artículo 17. Gestión de pagos. 17.4. El devengado formalizado y registrado al 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de marzo del año fiscal siguiente. La observación trata de que se considere excesiva la ampliación de plazo, afecta al registro de las cuentas nacionales y se retira la disposición. Señor viceministro de Hacienda, si hay algún complemento respecto a esto. Con la venia del presidente, claro está. Proceda. Sí, con respecto a ese artículo, el Ministerio de Economía se ha allanado a la propuesta del Congreso, de la Comisión. Ministro, me están indicando que tiene que opinar sobre la tercera disposición complementaria. Ya, hagamos. Entramos al final. Ya. Está bien, está bien. Proceda, ministro. Quedamos así. Respecto a la quinta modificación del artículo 3 de la Ley 3970, ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y a la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 3970, ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas conforme al siguiente texto. Artículo 3. Extorno de saldo financiero del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales. Fondes. Concluidas las intervenciones financiadas con recursos del Fondo para Intervención ante la ocurrencia de desastres naturales, fondes, los saldos financieros no ejecutados por las respectivas entidades ejecutoras son informados a la Dirección General de Tesoro Público por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y la Comisión Multisectorial del Fonde según corresponda a los efectos del extorno a favor del Tesoro Público. Entonces hay una observación donde se señala, no es tema de endeudamiento, se sugiere el traslado del artículo al dictamen del proyecto de ley de presupuesto. Continúo acumulando las observaciones o los artículos observados para el final. Quinta incorporación. Otra observación se refiere a la quinta incorporación de los numerales 3.8 y 3.9 del artículo 3
y la primera, segunda y tercera disposición complementaria final en el decreto de urgencia 044-2021, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Incorpórase los numerales 3.8 y 3.9 del artículo 3. Perdón, estoy hablando mal. Quedo ahí, digamos, en cuanto a lo que es la séptima modificación del numeral 17.1 de los artículos 17 del decreto legislativo 1276. Eso estaba sin observaciones, es un error mío. Donde sí está, hay una observación, es en la octava incorporación de los numerales 3.8 y 3.9 del artículo 3 y la primera, segunda y tercera disposición complementaria final en el decreto de urgencia 044-2021, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Incorpórese los numerales 3.8 y 3.9 del artículo 3, así como la primera, segunda y tercera disposición complementaria final al decreto de urgencia 044-2021, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos humanos del sector público con el siguiente texto. Artículo 3, planilla única de pago del sector público. 3.8, para las convocatorias de personal, las plazas o los puestos a cubrir deben registrarse previamente en el AIRS, quedando prohibida la suscripción de los contratos sin la existencia de los registros en el AIRS, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del jefe de la oficina de administración y del jefe de la oficina de recursos humanos o quienes hagan sus veces en la entidad. 3.9. Para la implementación de la planilla única de pago del sector público se siguen las siguientes reglas. 1. Respecto a los ingresos de personal, aguinaldos por fiestas patrias, Navidad y bonificación por escolaridad, se establece lo siguiente. A. Las entidades del sector público, según las que corresponda, otorgan a sus funcionarios, servidores y o pensionistas 12 remuneraciones y o pensiones anuales, una bonificación por escolaridad, un aguinaldo o gratificación por fiestas patrias, un aguinaldo o gratificación por Navidad. En el caso de los servidores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios y regímenes especiales, estos se regulan por su propia normatividad. B. La ley del presupuesto del sector público fijan los montos por concepto de aguinaldos o gratificaciones por fiestas patrias y Navidad según corresponde y bonificación por escolaridad. C. El otorgamiento de cada año fiscal de los conceptos señalados en el literal precedente es reglamentado mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas a propuesta del director general de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. D. En caso se perciban beneficios de igual o similar naturaleza a los regulados en el presente numeral, queda prohibida la percepción de los beneficios aprobados en la ley de presupuesto del sector público. Y 2. Respecto a los pagos en moneda extranjera se establece lo siguiente. Prohíbase la fijación y los pagos de ingresos del personal y aporte del Estado a personas naturales en moneda extranjera, incluidos los que provengan de convenios de administración de recursos, costos compartidos, convenios de cooperación técnica o financiera y similares. B. No se encuentran comprendidos en los alcances del presente numeral el personal que presta servicios en el extranjero. Primera, acciones sobre ingresos e incorporación de personal. Dispóngase que todo acto administrativo relacionado con los ingresos de personal que no cuente con ley o norma del mismo rango del gobierno central, habilitante y o crédito presupuestario, no son eficaces, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, del jefe de la oficina de administración y del jefe de la oficina de recursos humanos o que los que hagan las veces en la entidad. Segunda, base imponible para la contribución a salud del personal del decreto legislativo 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y por el Ministro de Economía y Finanzas, se establece la base imponible de la contribución para la afiliación de los servidores civiles, sujetos al régimen laboral del decreto legislativo 1057,
decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, al régimen contributivo que administra el Seguro Social de Salud, esto es salud, a que se refiere el literal A del artículo 6 de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, el cual no podrá ser mayor a 100% de la remuneración o ingreso. Tercera, cobro de retenciones legales con la liquidación de devengados. 1. En los procesos judiciales donde sobre reconocimiento de vínculo laboral, reconocimiento de ingreso como remuneración o con fines pensionarios, el empleador y o la entidad a cargo de la administración de pensión, según corresponda, debe incluir en la liquidación de devengados las retenciones de ley. 2. El caso de liquidación de los devengados fuera aprobado por el Poder Judicial, la entidad al momento de emitir el acto administrativo de reconocimiento de los referidos devengados debe determinar las retenciones de ley. Si la entidad ya viene pagando los devengados, debe verificar que se esté realizando las retenciones de ley. En caso no se hubiese realizado la referida retención, se procederá a descontar el saldo del devengado por pagar. Número 3. El cumplimiento de lo establecido en la presente disposición se efectúa bajo responsabilidad del titular de la entidad, del jefe de la oficina de administración y el jefe de la oficina de recursos humanos o quienes hagan sus veces en la entidad. También en la novena de otra observación está relacionada a la novena modificación del artículo 15 de la Ley 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina, CIMA Perú S.A. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. CIMA Perú, conforme al siguiente texto. Artículo 15. Conformación del directorio. 15.1. El directorio está integrado por 9 miembros según la composición siguiente. A. El jefe del Estado Mayor General de la Marina, quien lo presidirá. B. El director general de Economía de la Marina. C. El director general de Material de la Marina. D. El director de Alistamiento Naval. E. Director ejecutivo de CIMA Perú. Y F. 4 directores en representación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAF. 15.2. Los directores son designados por resolución suprema refrendada por el Ministerio de Defensa y por el Ministro de Economía y Finanzas. Para el caso de los directores del sector defensa, la resolución suprema que los nombre en los cargos respectivos dentro de la Marina de Guerra del Perú implica a su vez su nombramiento como directores de la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A., los cuales deberán ser instrumentalizados por la Junta General de Accionistas de la referida empresa. Y finalmente, décima modificación del artículo 11 de la Ley 29314, Ley de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército FAME, SAC. Modifícase el artículo 11 de la Ley 29314, Ley de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército FAME, conforme al siguiente texto. Artículo 11, directorio. El directorio de FAME SAC está integrado por 7 miembros según la composición siguiente. A. El jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien lo presidirá. B. El comandante general del Comando Logístico del Ejército. C. El jefe de la Oficina General de Economía del Ejército. Y D. 4 directores en representación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAF. Los directores son designados por resolución suprema, refrendados por el Ministro de Defensa y por el Ministro de Economía y Finanzas. Para el caso de los directores del sector defensa, la resolución suprema que los nombra en los cargos respectivos dentro del Ejército del Perú implica a su vez su nombramiento como directores de la empresa Fábrica de Armas y Municiones del Ejército SAC, los cuales deberán ser instrumentalizados por la Junta General de Accionistas de la referida empresa. En la observación, digamos, se refiere disposición no vinculada o temas de endeudamiento, sino a gestión y organización del Estado. Tendría que tramitarse otro proyecto de ley distinto. Con eso, he mencionado, señor presidente, los artículos o la parte del articulado que está sujeta a controversia o observación. Entonces, también he dado, digamos, algunos comentarios en relación a los cuestionamientos
No sé si por el lado del viceministro de Hacienda tiene algún elemento de complemento sobre los artículos que son objeto de controversia o observación. Adelante, con la venia, señor presidente. Claro. Proceda, viceministro. Sí, gracias, señor presidente, señor ministro. Bueno, efectivamente hemos tenido reuniones bastante productivas con la Comisión de Presupuesto y vemos que en este proyecto de ley prácticamente en su integridad tiene opinión favorable de la Comisión. No obstante, existen algunos artículos vinculados con el Sistema Nacional de Tesorería y con la gestión de recursos, de gestión fiscal y recursos humanos, que en términos generales lo que se plantea es que no estén incluidos en este proyecto de ley, sino en el proyecto de ley de equilibrio. Por lo cual, si me permite, señor presidente, le cedería la palabra al director de créditos del Tesoro Público para sustentar el artículo que tiene una observación y que, como mencioné anteriormente, se hizo llegar una ayuda a memoria el día de hoy, pero que de todas maneras es necesario que se pueda ampliar la información y posteriormente, si usted lo permite, señor presidente, a la directora de Gestión Fiscal y Recursos Humanos para que pueda, digamos, sustentar la necesidad de que estos artículos estén en la ley de endeudamiento, que entendemos es una ley que tiene carácter permanente, y no en la ley de equilibrio, que es una ley de carácter anual. Si usted me lo permite, señor presidente. Proceda, por favor. Con mucho gusto, cordial saludo a todos. Voy a referirme a la primera disposición complementaria modificatoria que tiene como objetivo modificar los numerales 16.4 y 16.5 del numeral y también una incorporación del numeral 16.6 en el artículo 16 del decreto legislativo 1441. No voy a leer toda la norma porque ya el señor ministro lo ha hecho. Voy a tratar de explicar lo más gráficamente posible en qué consiste la modificación que es propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas. El artículo 16, que está en el texto de la fórmula normativa, lo único que incorpora es dos opciones más para la utilización de los recursos de la reserva secundaria de liquidez. Los demás ya están puestos en la normatividad vigente. ¿Qué se está incorporando? El numeral 2 que dice financiar operaciones de administración de deuda. Y también se está incorporando el numeral 4 que dice realizar inversiones en instrumentos financieros del Tesoro Público en el mercado local o internacional con la finalidad de contribuir en la gestión integral de los activos y pasivos financieros. ¿Qué significan estas dos modificaciones? Y para ello me voy a valer de un par de ejemplos para poder apreciar mejor esta propuesta. Los recursos de reserva de liquidez usualmente están destinados, o sea, su finalidad hoy día es compensar algún descalce que hay un descalce financiero entre activos, entre ingresos y gastos en la fuente recursos ordinarios. O sea, si durante el transcurso del año ocurre un descalce de 20 millones, etcétera, ese descalce es cubierto con los recursos de la reserva financiera. Pero como les dije, esos usos ya están establecidos. ¿Qué significa lo que estamos incluyendo como financiar operaciones de administración de deuda? Usualmente en el presupuesto público, dentro de lo que es el flujo de servicio de deuda, se incluyen el pago de obligaciones derivadas de bonos, derivadas de préstamos. Una operación de administración de deuda es reemplazar esa deuda. Por ejemplo, este año podríamos tener presupuestado el pago de 100 millones de dólares a una fuente cooperante o por bonos, etcétera. En lugar de hacer el pago, oye, de esos 100 millones este año, hacemos una operación de administración de deuda que quiere decir, me fondeo colocando bonos, por ejemplo, esos 100 millones y con esos recursos pago aquello que estaba presupuestado con recursos ordinarios este año. Y entonces libero ese monto
para atender otras obligaciones del presupuesto público. Es decir, eso se llama liberar recursos en el presupuesto público por una operación de administración financiera, de administración de deuda. Es decir, reemplazar deuda por deuda. No significa incremento del endeudamiento, sino significa reemplazar una deuda vieja por una deuda nueva. Entonces, sí permite liberar espacio fiscal para atender programas sociales, otros gastos emergentes o muy urgentes que requiere el sector público. ¿Y cuál es la otra opción que se está incluyendo? Les decía yo lo que está en el numeral 4, realizar inversiones en instrumentos financieros del Tesoro Público. Es decir, que también con estos recursos se puedan adquirir activos del Tesoro Público como son los bonos soberanos. O sea, también poder actuar dentro del mercado como un agente más y darle obviamente mayor competitividad, mayor competencia a este mercado de bonos que hoy día en el país necesitamos afianzar más para que estos títulos del Tesoro puedan ser trazados de forma más profunda y más amplia. Esas son las dos modificaciones que se está implementando. Lo que está en la norma en negrita y todo lo demás es lo que ya está dispuesto actualmente. Eso es lo que tendría que comentar. Muchas gracias, presidente. Proceda, viceministro. Gracias, señor presidente. La octava disposición complementaria modificatoria que refiere a la incorporación de los numerales 3.8 y 3.9, así como la primera, segunda y tercera disposición complementaria y final en el decreto de urgencia 044, que es el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos humanos. Queríamos iniciar explicándoles un poco el contexto en el que surge esta normativa. En el año 2018, como parte del fortalecimiento de la administración financiera del sector público, se regula el decreto legislativo 1436 y un decreto legislativo para cada sistema administrativo. Entre ellos, se incluyó una regulación para lo que era la gestión fiscal de los recursos humanos. Este decreto legislativo tenía como objetivo ordenar los ingresos que perciben por cualquier concepto cualquier trabajador del sector público. ¿Por qué? Porque actualmente alrededor del 42% del presupuesto que se devenga anualmente corresponde a gastos en materia de recursos humanos. Y el Ministerio de Economía y Finanzas requería una herramienta legal y una herramienta operativa para poder tener identificados estos gastos que se venían realizando, ¿no? Posteriormente, en el año 2021, se hace una derogatoria de este decreto legislativo y el Ejecutivo regula en el año 2021 también todo el marco indispensable o necesario para la gestión fiscal de los recursos humanos a través del decreto de urgencia 044. El Congreso de la República en esta gestión hace permanente este decreto de urgencia, mostrando la necesidad de contar con estas herramientas técnicas para el manejo de los ingresos del personal. En ese escenario y con el objetivo de complementar de manera permanente la regulación de la gestión fiscal de los recursos humanos, es que surge esta disposición que tiene 4 medidas. La primera medida es complementar la regulación de la planilla única de pagos. La planilla única de pagos es la herramienta tanto administrativa de gestión como operativa para ver los ingresos de los trabajadores. En esta disposición lo que se busca indicar es que cualquier trabajador del sector público tiene 12 remuneraciones, gratificaciones o aguinaldos. Y además menciona o regula, dispone que ningún pago puede realizarse en moneda extranjera a menos que el trabajador se encuentre prestando servicios en el exterior. La segunda medida que regula es el tema de las acciones de ingresos de incorporación de personal, en los que indica que cualquier acto administrativo que emita cualquier entidad tiene que regirse conforme al marco legal vigente, con el objetivo que esto pueda ser adecuadamente registrado en los sistemas informáticos del MEF e incorporarse en el proceso de formulación y programación presupuestal. La tercera medida corresponde a la base imponible para la contribución a salud. En este caso, conforme al marco legal vigente, el aporte de salud es del 45% de la UIT vigente. Es decir, en el año 2022
cualquier trabajador CAS, específicamente de ese régimen laboral, aporta el 45% de 4.600. Lo que busca esta disposición es que a través de un decreto supremo puedan fijarse montos mayores para la contribución de salud y que esto se vea reflejado en los ingresos de esta entidad. Ello también con el objetivo que no vaya a generarse una contingencia para el Estado por la menor recaudación que pueda tener salud en el tiempo. Y finalmente, la tercera es el caso de los cobros de retenciones legales por liquidaciones, que es que cuando el Poder Judicial emite alguna sentencia reconociendo algún derecho al trabajador, las cargas o aportes sociales sean descontados del devengado que genere el beneficio. Es decir, si a mí me reconocen, por ejemplo, un monto de 500 soles como parte de la estructura de mi ingreso o de mi pensión, que se le descuenten las cargas sociales sobre las cuales le hubiera correspondido aportar al trabajador. Estas medidas van a ayudar al fortalecimiento de lo que es la gestión fiscal de los recursos humanos. Son medidas que finalmente van a utilizarse por las entidades como parte operativa y que su naturaleza es permanente. Es decir, son herramientas que las entidades necesitan a lo largo del tiempo para poder gestionar y operar. Presidente. En el entendido de que sea... Ministro, proceda. Gracias. En el entendido que se ha dado respuestas a las observaciones propias, y tanto en el articulado como también algunas disposiciones finales, esto quedaremos a la expectativa, digamos, de los comentarios de los congresistas respecto, digamos, a las propuestas hechas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que corresponde, digamos, a la norma de discusión, o sea, dentro de lo que es las reglas, vamos a decirlo así, que se enmarcan dentro de lo que es este proyecto de ley. Gracias. Ministro, hay una tercera disposición que tiene observada, que dice medidas para la integración de información sobre planificación estratégica con el Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos, SIAF-RP, observada. Por favor, viceministro, si pueden ayudar. Sí, presidente, con su permiso, esta disposición durante las reuniones de coordinación y sustentación, se pidió la participación de los señores del CEPLAN, que en estos momentos se encuentran presentes en la sala. Entonces, le pediríamos si por su intermedio podría cederle la palabra a los señores del CEPLAN. A ver, por CEPLAN, quien desea participar. Por favor, nombre y cargo, participe. Presidente del Centro Nacional de Planeamiento, Yofiani Peirano, presidente. O el descargo. Muy bien, en el marco de la modernización del Estado, lo que queremos hacer es que el sistema de administración de planeamiento estratégico, junto con el presupuesto y el SIAF-RP, que involucra tesorería y contabilidad, abastecimiento y inversión pública, tengan interoperatividad. Pero los datos tienen que ser interoperables. En el marco de ello, estamos buscando que se genere una sinergia en el data center, para que ese plan no tenga un data center y el MEF no tenga otro data center, sea uno solo. Con lo cual, abreviaríamos el tema de riesgos de ciberataques y concentraríamos toda la información asegurando una mejor cautelación de los mismos. Para ese sistema de data center se pide justamente el endeudamiento del sistema de cómputo y por eso está la interoperatividad. ¿Sí? Muchas gracias. Los señores congresistas pueden solicitar la palabra a través del chat o alzando la mano para hacer sus preguntas, comentarios o propuestas. Hago recordar a los señores congresistas que si van a realizar alguna propuesta, deben alcanzarla por escrito y los temas tienen que ser con respecto a este proyecto. El secretario técnico del
El congresista Hamlet Echeverría solicita, considere su asistencia, igual que el congresista Elizabeth Medina. De acuerdo, presidente. La congresista Tania Ramírez solicita la palabra. Congresista Tania Ramírez, tiene usted la palabra. Valentín. El señor Valentín, hace un momento mencionó respecto sobre una deuda antigua para reemplazarla por una deuda nueva, ¿no? Esto quiero entenderlo, por ejemplo, cuando nosotros, en el caso práctico, para hacer más entendible quizá, por ejemplo, yo saco un crédito en una entidad financiera a una cierta tasa de interés y voy pagando, supongamos, 8 cuotas, y de ahí pido una ampliación de esa deuda, una deuda nueva, mato la antigua, que quizá está con un interés más elevado, y me quedo con la nueva deuda, con un interés obviamente mejor, me imagino, pero entonces, con la finalidad de que actualmente, es la pregunta, ¿no? ¿Es bajar el interés de la deuda antigua o por demanda de capital teniendo una tasa elevada? Que nos quede claro ese tema del interés y cuál es el objetivo, obviamente, ¿no? Porque entiendo, en la práctica nosotros hacemos ese tipo de jugada, digamos, económica con las entidades financieras porque buscamos una mejor tasa de interés. Pero en este caso, me gustaría que nos pueda explicar un poquito mejor el tema. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que quisiera participar? Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Un poco en respuesta a la congresista, para poder entender en términos sencillos lo que significan las operaciones de reperfilamiento de deuda, que en la práctica significa canjear, por ejemplo, deuda cara, en la medida, por ejemplo, que está con tasa de interés variable, y pasar a la tasa de interés fija. Esa es una opción, una de las razones por las cuales se hace canje de deuda o se reperfila la deuda. Otra razón tiene que ver con, por ejemplo, con la concentración de vencimiento, con, vamos a decir, una concentración de amortización más intereses concentrado en determinado periodo que va a implicar, por ejemplo, dificultades para poder manejar el presupuesto. Como sabemos, el presupuesto tiene 3 componentes: lo que es el gasto corriente, lo que es el gasto de capital y lo que es el servicio de deuda. Entonces puede suceder que en función de deuda anteriormente concertada haya una concentración de amortización más intereses y eso pueda generar dificultades en la gestión presupuestal. Entonces lo que se hace en esas circunstancias es buscar ampliar el plazo de la deuda para que no se dé esa concentración, superar la concentración en un periodo determinado. Y muchas veces, a veces, cuando en determinadas circunstancias, por ejemplo, en el mercado de capitales internacionales, se puede cambiar, por ejemplo, la deuda de tasa de interés variable a tasa de interés fija, o simplemente cambiarla por deuda más barata. De otro lado, también, por ejemplo, a pesar, por ejemplo, para hablar en términos actuales, de que el crédito es caro, no solamente a nivel internacional, sino local, y la razón por la cual la tasa de interés es alta ahora en la parte internacional responde básicamente a las políticas monetarias contractivas que casi todos los bancos centrales en el mundo están adoptando para poder enfrentar la inflación. En ese orden de ideas, digamos, muchas veces, o no sé si muchas, pero en algunas circunstancias, se producen ventanas de oportunidad para poder financiarnos o prefinanciarnos con tasas de interés bajas o competitivas. Entonces, otra de las razones, digamos, por las cuales se hacen operaciones de canje de deuda, responde a aprovechar esas oportunidades que de cuando en cuando se pueden dar en el mercado. Más aún, la cosa se vuelve mucho más relevante cuando hablamos de un contexto en el cual las tasas de interés a nivel internacional y local, claramente la tendencia va a ser al alza en los meses que vienen.
Eso, por ejemplo, si nosotros tuviésemos, como que sí en parte todavía hay, deuda que está concertada a tasa de interés variable, resulta que sube la tasa de interés externa y automáticamente se encarece la deuda también por las mayores obligaciones de pago por intereses. El otro tema importante para entender también las operaciones de reperfilamiento de deuda tiene que ver con lo siguiente. Financieramente es absolutamente indispensable buscar que los activos y pasivos estén calzados en la misma moneda. Esto es, si el Estado recauda tributariamente en soles, o sea, si sus activos están en soles, los pasivos, o sea, las deudas, deberían de estar en similar moneda. Porque si no fuese así, es decir, si vamos a decir, la captación tributaria está en soles y los pasivos, o sea, la deuda está en moneda extranjera, estaríamos sujetos ante cualquier elevación del tipo de cambio, lo que se conoce en la literatura como el efecto hoja de balance, donde automáticamente, digamos, como consecuencia de una devaluación, obviamente las obligaciones en términos de juntar soles para comprar los dólares y pagar la deuda se vuelven más onerosas, se incrementa en términos importantes. Esa es la otra razón por la cual siempre se tiende, digamos, en finanzas a recomendar que activos y pasivos de un emisor tienen que estar en una misma moneda. En el caso del Perú, por lo general las operaciones de reperfilamiento han significado canjear deuda en dólares por deuda en soles, porque es lo financieramente razonable. Dicho esto, no sé si tiene algún comentario adicional. Se me está haciendo, Valentín. Sí. Gracias, ministro. Congresista Tania Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias. Ministro, sí, justo escuchando lo que mencionó, entonces es lo correcto lo que yo había entendido. No sé si usted tiene las cifras a la mano de la diferencia del interés de la deuda anterior con el actual, si efectivamente valdría la pena, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de interés entre la deuda anterior y la deuda actual que se podría pronosticar si el caso se diera? Porque es un pronóstico, ¿no? Si me permite, Ministro, presidente. tiene usted la palabra. No tengo a la mano la información, pero obviamente en un contexto donde está claro que en los próximos meses, sí o sí, la tasa de interés internacional se va a incrementar. Y también en términos internos, la tasa de interés también va a seguir similar trayectoria por la política restrictiva del Banco Central de Reserva. Entonces, si estamos claros que en los próximos meses la deuda, los intereses van a ser más altos, eso significa que toda vez que hablemos de deuda, tasa de interés variable, se va a encarecer automáticamente. O sea, las obligaciones de deuda no se incrementan porque estamos colocando más bonos, sino se incrementa sencillamente a partir de lo que es el mayor rendimiento que está consignado, digamos, a tasa de interés variable en instrumentos de deuda, como podrían ser los bonos soberanos. Entonces, si la perspectiva nos dice que en los meses que vienen, de todas maneras, la tasa de interés va a ser más alta, obviamente, digamos, cualquier opción o posibilidad, por ejemplo, de poder levantar fondos a una tasa menor que las que existen ahora, ciertamente es una oportunidad, digamos, de financiamiento, porque el costo financiero va a tender a reducirse como consecuencia de haber canjeado deuda cara por deuda más barata. De todas maneras, con cargo a enviarle la información detallada de los diferenciales que justifica lo que le estoy explicando, se lo haremos llegar, digamos, esto, si es posible, en los próximos días. Muchas gracias, ministro. Antes de someter al voto el predictamen, le concedemos el uso de la palabra al asesor Camilo Pacheco para que nos indique si el predictamen que se va a someter al voto es el mismo que se le instruyó a los señores congresistas o habrá algún cambio en la fórmula legal. Tiene el uso de la palabra el asesor Camilo Pacheco. Indique la fórmula legal, por favor. Señor presidente, se votaría toda la fórmula legal con excepción de la segunda disposición complementaria modificatoria que ha sido observada y retirada por el ministro, ¿no? Con cargo a un reordenamiento de la numeración en la parte correspondiente. ¿De acuerdo, ministro? De acuerdo, ya. De acuerdo. De acuerdo. Secretario técnico, proceda. Se va a votar el predictamen recaído en el proyecto de ley. Señor presidente, ¿me permite participar, por favor? 29. Disculpe, señor presidente.
Sí, estamos en votación. Este es la ley de endeudamiento, no es la ley de presupuesto todavía. Gracias, disculpe. Va a votar el dictamen recaído en el del proyecto de ley 2908, ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2023. El dictamen se va a votar tal como fue presentado por la comisión, retirando la segunda disposición complementaria modificatoria, que obviamente va a reordenar la numeración correspondiente. Luna Galvez. A favor. Arriola Tueros. A favor. Aguinaga Recuenco. A favor. Alegría García. A favor. Castillo Rivas. Guamán Coronado. Ramírez García Tania. Gracias, congresista. Ariona Sinche. A favor. A favor. Palacios Guamán. López Ureña. A favor, señor secretario. Gracias, señor congresista. Otero López. A favor. Gracias, congresista. Alguana Cavides. A favor. Gracias, congresista. Luis Rodríguez. En el chat, el congresista Guamán Coronado Raúl, a favor, señor presidente. Proceda, secretario técnico. Paredes Castro. A favor. Paredes Castro, a favor. Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, a favor. A favor. Sixia Vázquez. A favor. Sixia Vázquez, a favor. Herrera Medina Noelia. A favor. A favor. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. A favor. Chirino Venegas. Chirino Venegas en el chat, a favor, señor presidente. Echeverría Rodríguez. Congresista Echeverría Rodríguez. Echeverría Rodríguez, a favor. A favor. Echeverría Rodríguez, a favor. Cortés Aguirre Isabel. Congresista Cortés Aguirre Isabel. Congresista Gerí Oré. Vara Meléndez. Acuña Peralta, segundo Héctor. Vamos a volver a llamar, señor presidente. Castillo Rivas. Palacios Guamán. Señor secretario, congresista Chacón Trujillo, por el voto del congresista Eduardo Castillo, a favor. Chacón Trujillo en reemplazo de Castillo Rivas, a favor. Congresista Ruiz Rodríguez. A favor. Ruiz Rodríguez, a favor. Cortés Aguirre Isabel. Congresista Gerí Oré. Votos a favor, por favor. Cortés Aguirre Isabel, su voto es a favor. Congresista Gerí Oré. Vara Meléndez.
Acuña Peralta, segundo Héctor. Congresista Palacios Guamán, a favor. Palacio Guamán, a favor. Señor presidente, han votado 21 congresistas a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido votado por unanimidad. El dictamen recaído en el proyecto de ley 2908-22, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023, ha sido aprobado por unanimidad de los señores congresistas. Segundo punto, debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2909-2022, PE, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Señores congresistas, también se les ha enviado por la plataforma virtual Microsoft Teams, WhatsApp y por correo electrónico el predictamen recaído en el proyecto de ley 2909-22.p, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Tiene el uso de la palabra el ministro de Economía, Curburneo Farfán, para emitir opinión sobre el predictamen del proyecto de ley de equilibrio financiero. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Viceministro de Hacienda. Con la venia, señor presidente, con los comentarios relacionados a las observaciones, la va a tener el viceministro de Hacienda a continuación. Armando. Isabel. Viceministro, tiene usted la palabra. Gracias, señor. Bueno, en el proyecto de ley de equilibrio financiero 2023, voy a pasar a señalar los artículos que no han tenido ninguna observación a efectos de que la comisión ratifique que estos artículos no tienen ninguna observación. Artículos que han tenido el consenso, el artículo 2, estabilidad presupuestaria. Este artículo ha merecido información complementaria, la cual solicito a la comisión que nos ratifique que esta información subsana las observaciones que habían sido formuladas. Prosiga. Gracias, presidente. El artículo 3, igualmente, no tiene ninguna objeción. El artículo 5, tampoco. El artículo 6, tampoco. El artículo 7, tampoco. El artículo 8, tampoco tiene observaciones. El artículo 9 creo que tiene una observación. ¿Conforme? Sí. El artículo 10 igualmente. El artículo 11 no tiene observaciones. El artículo 12 no tiene observaciones. El artículo, la disposición complementaria, la primera disposición también no tiene observaciones. La segunda disposición se aceptó el ajuste en la redacción que se había formulado. Y esos son los artículos que están, digamos, consensuados y solicito que se ratifique que no tienen observaciones. Señor Pinedo, Luis Pinedo, por favor. Sí, señor presidente, buenas tardes. Señores congresistas, señores funcionarios. Sí, el funcionario del ministerio, el viceministro, disculpe. Por favor, quítese la máscara y hable claro. No lo escuchamos. ¿Ah? Bien, disculpen. El viceministro sí ha dado lectura a los artículos que fueron sin observación. Yo le solicitaría que se empiece con la explicación de los artículos observados. Gracias. Correcto. Con respecto al artículo 1, entiendo de que
de que no hay mejor dicho, esta ley tendría que ser aprobada, exceptuando este artículo en virtud que es el monto del presupuesto, pero que entiendo de que hasta que no se haya aprobado la ley de presupuesto, estaría, digamos, en stand-by. O sea, solicito de que esto se apruebe sin ese artículo, ¿correcto? Con respecto al artículo 4, sí. Viceministro, continúe. Señor presidente, la palabra. Sí. Termine. Sí, perfecto. Sí, el viceministro ha mencionado que el artículo 1 va a ser en stand-by, va a esperarse su votación hasta que se defina la ley de presupuesto. Ya. Continúe, viceministro. Gracias, presidente. El artículo 4 también, digamos, no tiene modificación, sin embargo, hemos aceptado que se retiren los numerales 2 y 3 que habían sido planteados, por lo cual solicitamos igualmente que se confirme la aceptación de esta propuesta de modificación. ¿Con su bien, señor presidente? Sí. Asesor. Perfecto, eso ha sido tema del debate y, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas aceptó la propuesta. Gracias. Con respecto al artículo 9, igualmente es un artículo sin modificación. Se propuso su retiro, lo cual será igualmente solicitado con la venia de la comisión, ¿no? Señor presidente, con la venia. Sí, el artículo 9, también en coordinación, ha sido retirado sobre el tema de pago de moneda extranjera a funcionarios del Estado y a personal que labora fuera del país. Perfecto, eso está contemplado en la ley de presupuesto. Gracias. Viceministro, ¿alguna otra cosa? Sí, el artículo 10, igualmente, se ha aceptado una modificación igualmente solicitamos que se acepte la modificación que había sido planteada por el Congreso. Asesor, ¿ha sido considerado? Sí, señor presidente. Va a ser considerado en el dictamen de nosotros, así es. Ya. Creo que con eso hemos terminado la ley de equilibrio. Estaría todo el articulado ya debidamente consensuado. Muchas gracias, viceministro. Ministro, tiene usted la palabra. Señor presidente. Sí, me permite, disculpe. Sí, me gustaría, señores del MEF, que dieran lectura a la modificación del artículo 10. Por favor. Lectura del artículo 10. Sí, ¿cómo quedaría, señores? Porque en el debate estuvo observado y ustedes aceptaron la modificación. Nos gustaría que precise esas modificaciones. Gracias. Correcto. Le pediría a la directora de normatividad, Isabel Matías, por favor, para leer cómo está quedando el artículo 10 de acuerdo a la propuesta que se había solicitado por parte de la comisión. Por favor, si puedes leer el artículo 10. Proceda, doctora. ¿Es esto? ¿Tienes impreso? A ver, buenas tardes.
Al final del artículo 10, ¿leería todo el artículo? Ok, artículo 10. En la medida que estaría retirándose el artículo 9, quedaría como artículo 9, sería prórroga del plazo de duración de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Prorróguese el plazo de duración de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ARC, previsto en el numeral 3.6 del artículo 3 de la Ley 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, modificado por la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 040-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, y por el artículo 16 de la Ley 31366 de la Ley de Equilibrio Financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, para continuar con la ejecución de las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, PIRC, aprobado mediante Decreto Supremo 091-2017-PCM. Con la propuesta de modificación hemos atendido, digamos, la sugerencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Bien, señor presidente, me gustaría que nos alcancen por escrito al presidente, a la presidencia, por favor. Gracias. Por favor, por escrito. Tiene la palabra el congresista Asixia. Señor presidente, el señor ministro, el señor viceministro, a todos los congresistas, muy buenas tardes con todos. Señor presidente, por medio del presente, quiero alcanzar una propuesta a fin de que se evalúe y considerar la reincorporación del artículo 8, que está vigente en la ley número 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Sin embargo, en el proyecto de la Ley de Equilibrio para el año 2023, esta ha sido retirada. Este artículo 8 permitiría la reducción de marco presupuestal siempre y cuando de las proyecciones se prevé una menor ejecución financiera u otra causa que imposibilite su ejecución. En ese sentido, se propone el siguiente texto. Propuesta de artículo. Artículo, modificación presupuestaria en la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito. 1. Autorícese durante el año fiscal 2023 a los pliegos del sector salud para que, mediante resolución del titular del pliego, puedan reducir su presupuesto institucional en la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, en los casos que se indican. Primero, cuando durante el primer semestre del año fiscal y con base a las proyecciones al cierre de este, prevean una menor ejecución financiera de proyectos financiados con la indicada fuente de financiamiento, provenientes de endeudamiento externo no desembolsados conforme al contrato de préstamo y normatividad aplicable hasta por el monto de la referida previsión. Segundo, cuando no se cuente con la disponibilidad de los recursos en la indicada fuente de financiamiento u otra causa que imposibilite la ejecución de los recursos asignados. 2. Las modificaciones se aprueban previo informe favorable del jefe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en el pliego y con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General del Tesoro Público. 3. El presente artículo entra en vigor al día siguiente de la publicación de la presente ley.
señor presidente, esta propuesta permitirá que las entidades del sector salud y otros puedan sincerar su ejecución presupuestal. Muchas gracias. Congresista Sixia, por favor, por escrito, entregue al ministro para efecto de que pueda en este momento revisar su propuesta. Gracias, señor presidente. Mientras tanto, tiene la palabra el congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Fíjese usted, lo que se crea en una situación de emergencia, porque Reconstrucción con Cambios se ha convertido en un paraministerio paquidérmico, lento, burocrático, en un fenómeno del niño leve moderado. Si nosotros comparamos el fenómeno del niño del 2016, 2017 con el 98, que fue pues un fenómeno fuertísimo, donde sin Reconstrucción con Cambios en un año ya estaban hechas todas las obras. La Panamericana, 1.400 kilómetros de la Panamericana, los puentes de Piura, la circunvalación de Chiclayo. Y aquí seguimos con Reconstrucción con Cambios cuando las instituciones, los ministerios, tienen sus entidades que tienen que ver con desastres, que es la Defensa Nacional. Se creó esta situación y vemos que se ha convertido en un paquidermo que crece, crece, crece y los resultados son escasos. Yo por eso pediría que ya se liquide y que se recupere esa situación que tienen los ministerios, que tiene que coordinar la presidencia del Consejo de Ministros, pero no un ente pues paraministerial que es más grande que muchos ministerios juntos y que tiene un presupuesto pues enorme y los resultados son pobres. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista que quisiera? El congresista Salguana. Tiene usted la palabra, congresista Salguana. Sí, presidente, muchísimas gracias. Saludo cordial al señor ministro y los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Deseo plantear una disposición complementaria final vinculado al tema de los fondos provenientes por regulación del pago que realizan las empresas concesionarias. Por ejemplo, la Interoceánica Sur, que tiene que ver con mi departamento, con Madre de Dios, tramo 2 y tramo 3, ¿no? Que dicho sea de paso, acá en Lima a veces se habla de que no hay mucho tránsito. Les quiero informar que el año pasado ha circulado 1.100.000 vehículos por la Interoceánica en el tramo Puente Inambari-Ñapari, que es la frontera con Brasil. Y gran parte de los retail, lo que están comprando ahora, están importando básicamente de las industrias brasileras por el problema del incremento de precios de los containers por la pandemia mundial del COVID-19. Bueno, pero ese es un cherry aparte. Lo concreto, presidente, es que hay un problema aquí con los fondos que aportan para regulación las empresas concesionarias. Estamos hablando de Interoceánica Sur, Línea 1 del Metro, Aeropuerto Jorge Chávez, Autopista El Sol, etcétera. Estos fondos son depositados en una cuenta manejados por el Ministerio de Economía y Finanzas. El problema es que el compromiso de Ocitran es de cumplir con la supervisión. Y obviamente si no hay recursos, no hay supervisión. Y Ocitran solicita los recursos al MEF, hay un retraso, ¿no? En muchos casos prolongado, y lógicamente eso dificulta los trabajos de supervisión. Y esto nos puede llevar inclusive, por la falta de regulación, a problemas, a demandas ante el CIADI. Así que estoy planteando una disposición complementaria final con el siguiente texto, presidente, y lo voy a alcanzar por escrito, que para efecto lo establecido en el presente literal A del numeral 1 del artículo 4, obviamente la ley de equilibrio financiero que estamos discutiendo, quede exceptuado el pliego 022 Ocitran, lo señalado en la presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Bueno, eso ya es una norma constitucional. Hago entrega de esto, presidente, para su aprobación. Gracias. Gracias. Te proceda a entregar al ministro para, como hemos quedado, ¿no? Por escrito. ¿Algún otro congresista que quisiera participar? Sí, presidente. Congresista Aguinaga, tiene usted la palabra. Me quiero sumar a lo señalado por el congresista Salguana con relación a Ocitran y el manejo de los fondos recaudados. Por favor, asesores, recojan
los pedidos por escrito para alcanzar al ministro. ¿Algún otro congresista que quisiera participar? Congresista Riola, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Se saluda al ministro de Economía y a su equipo. Dentro de la evaluación que hemos hecho del presupuesto o de la ejecución del presupuesto del año 2022, de todos los pliegos y de todas las regiones, hay un porcentaje bastante alto de ineficiencia en cuanto a la ejecución del presupuesto. Si a septiembre de este año debería existir un promedio de 70% de ejecución, ¿cómo es posible que estemos en 30, 20, 10, 5, 0 de ejecución este año? Congresista Riola, estamos viendo la ley Sí. de equilibrio financiero. Entonces, en el tema de equilibrio financiero, Nos están mirando feo. específicamente, Ya, por favor. ¿no? Una de las quejas que tenían algunos gobernadores era que el MEF no transfería en forma oportuna, ¿no?, los fondos. Entonces, en ese sentido, yo le sugeriría a través suyo, presidente, al señor ministro, para que esto se corrija de forma tal que no exista motivo alguno de parte de las nuevas autoridades que van a entrar a partir de enero en cuanto al tema de su ejecución, ¿no?, en este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que quisiera participar? Congresista, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente, y a todos, el ministro y toda la comitiva que ha venido y a toda la representación nacional, saludarlos. La autoridad de la reconstrucción con cambios derivó al MEC la propuesta normativa de prórroga del plazo de duración de la reconstrucción con cambio, la misma que fue incluida en el proyecto de ley número 2909/2022. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. La propuesta tiene por objetivo continuar con la implementación del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambio en el marco de la programación multianual 2023-2025 solicitada por la PCM y que es en el pleno conocimiento del MEF. Sin embargo, conforme al principio de anualidad de los propuestos institucionales, se solicitó la prórroga solo por el año 2023. El MEF ha encontrado sustento técnico en la propuesta normativa, por lo que incorporó sin cambio o modificación alguna. Modificar el artículo 10 del proyecto de ley de equilibrio financiero del sector público año fiscal 2023, propuesto por la PCM, y que cuenta con la conformidad del MEF, con disposiciones que impidan la implementación adecuada de las intervenciones del plan como la construcción
de infraestructura, de prevención de desastres en 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales. Soluciones integrales en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, entre otras. Generaría un alto riesgo de paralización de las obras, a pesar de contar con los recursos asignados para el año 2023. Considerando además que las distintas entidades ejecutoras no cuentan con oficina de gestión de proyectos implementadas ni con el personal técnico especializado para llevar a cabo obras de tal magnitud y complejidad que forman parte de la componente reconstrucción del plan a cargo de la RCC. El gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno suscrito. Entre las principales inversiones ejecutadas en los últimos meses se encuentra la construcción de los establecimientos de salud de Chulucanas, Limón de Porcuya, Castilla, El Faique, Piura, San Juan de Matucana, Lima, Pomabamba y Yungay, Ancash. Pretender paralizar obras de gran envergadura y de alcance de interés nacional proveniente de un desastre natural de nivel 4 y 5 que se proyecta ejecutar durante los próximos años es impedir y dilatar la reactivación económica en las cadenas productivas y de consumo y que más de 2 millones de personas en Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Lima, Ica, Tumbes, Ancash, Huancavelica se beneficien y accedan a una mejor calidad de vida. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Si hay otro congresista que quisiera participar. No hay, le doy la palabra al ministro para que por favor pueda absolver las consultas. Gracias, señor presidente. Con cargo a que me permita después dar el uso de la palabra, digamos, en la parte técnica de estos asuntos. Por ejemplo, me quisiera referirme a la propuesta del congresista Sixia. Aquí hay un tema importante que tiene que ver con lo que es la eficiencia en el manejo financiero por el lado del Estado. Me explico. Como ya he referido, por ejemplo, al principio de esta sesión, las fuentes de financiamiento son distintas. Es decir, hablamos de recursos públicos, pero cuando hablamos de recursos públicos, la proveniencia de estos recursos públicos pueden provenir de recursos ordinarios, que es básicamente impuestos, pueden provenir, por ejemplo, lo que vendría a ser recursos determinados, donde tienen que ver, por ejemplo, canon, sobre canon, etcétera. Podemos hablar de donaciones y transferencias, y también hablamos por operaciones oficiales de crédito. El tema es, esas operaciones oficiales de crédito, sobre todo quisiera pensar en las de crédito externo, están sujetos, digamos, a contratos que se hacen con multilaterales como el BID o el Banco Mundial, para hablar de algunas referencias, o la CAF mismo. El tema aquí de por medio es, se supone que desde el momento en que una entidad, un pliego, tiene como parte de su financiamiento lo que son recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito, obviamente eso forma parte de su marco presupuestal, o sea, estamos hablando de parte de su fuente de financiamiento. El tema es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una entidad, por ejemplo, que tiene un préstamo, digamos, y ese préstamo es fuente de financiamiento de un proyecto de inversión, por darle una referencia? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se atrasa ese proyecto de inversión y no se produce el desembolso por parte de la multilateral? Uno podría pensar, digamos, que da lo mismo, que se use o no se usen estos recursos que vienen de una operación de crédito. El problema es que hay una comisión que cobra, digamos, las multilaterales por los créditos no desembolsados. Y entonces, evidentemente, estamos yendo en contra de lo que es un mínimo de eficiencia por el lado de la administración financiera del Estado. Muy al margen de eso, el tema es que cuando no se ejecuta, por ejemplo, un proyecto de inversión y por lo tanto no se desembolsa el crédito por el lado de la multilateral, esto se convierte en altamente incierto la posibilidad o las capacidades de gestión de la entidad. Porque, no, como sabemos, en el PIA, en el presupuesto institucional de apertura, se consignan las distintas fuentes de recursos públicos que tienen los pliegos. Entonces, si por ejemplo se dejase libre eso, podría suceder que hasta el mes de diciembre, por ejemplo, una entidad, un pliego, que tiene una operación de endeudamiento como parte de su financiamiento, podría suceder, por ejemplo, que en diciembre señale que no va a poder ejecutar y entonces se genera un problema. Es algo así como lo que hace un banco. Un banco le interesa colocar. El problema para un banco es, o para en todo caso el receptor del crédito, que si no usa el crédito paga una comisión para mantener el crédito vigente. Y eso evidentemente va en contra de lo que vendría a ser la eficiencia
por el lado de lo que son los recursos públicos, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la razón por la cual nosotros somos muy cuidadosos con el tema de la asignación de recursos públicos por la fuente de operaciones de crédito, pero definitivamente necesitamos tener control sobre eso, para que no hayan sorpresas como, por ejemplo, en noviembre y diciembre, se diga por parte del pliego que no va a utilizar esos recursos sencillamente porque se priorizaron otras cosas o simplemente por deficiencias en cuanto a sus capacidades de gestión. Esa es la razón por la cual creemos, digamos, que debemos de mantener los controles que existe, digamos, sobre las entidades para lo que vendría a ser el uso de los que son los recursos por operaciones de crédito, porque es una fuente de financiamiento de recursos públicos que alternativamente se pudo asignar a otro pliego que sí tiene una mayor capacidad de gasto, una mejor capacidad de gasto. O sea, el tema es, no es inocuo dejar de utilizar un crédito, digamos, no es inocuo, no debe, en todo caso, incumplir con las condiciones para que se desarrolle un proyecto de inversión, en tanto y cuanto hay un costo de no desembolso por el lado de las multilaterales, y como yo digo, implicaría, digamos, una suerte de pérdida de eficiencia en cuanto a la administración de los recursos públicos. No sé si el viceministro de Hacienda tiene algún complemento adicional o algún miembro del equipo sobre este punto. Viceministro. Sí, solamente agregar a lo que ya señaló el señor ministro de Economía, que he escuchado algunas intervenciones relacionadas sobre el AR, y bueno, sí, efectivamente, creo que tanto el Ministerio de Economía, la PCM, como la Comisión de Presupuesto, ha entendido que el trabajo que viene realizando la AR, por lo menos tenemos que garantizar la continuidad de todas las obras que están en estos momentos en ejecución, y por eso que se ha considerado, creo que con buen criterio, la continuidad del AR, por lo menos en el año 2023. Nada más que agregar, señor presidente. ¿Algún otro congresista que quisiera participar? El ministro ha quedado pendiente el pedido del congresista Salguana. ¿Qué opina? Y con respecto a eso de Ocitran, por favor. Su venia, señor presidente, para que intervenga el viceministro de Hacienda. Viceministro. Sí, presidente, sobre las iniciativas del congresista Salguana y también del congresista Aguinaga, hemos recibido la propuesta y bueno, vamos a evaluarla. Obviamente entendemos que este predictamen se aprobaría con sujeto a que se evalúen estas propuestas que han sido alcanzadas recientemente, ¿no? Votaríamos, lea lo que vamos a votar, o votaríamos, pero dejamos estos dos temas para el Pleno. Sí. Congresista Salguana, lo dejamos, lo van a evaluar recién, lo dejamos para el Pleno, votaríamos todo lo demás sin eso, ¿ya? Perfecto, yo pensé que estaban de acuerdo, presidente. Y así Gracias. van a evaluar. Dice. Perfecto. Ya, presidente, gracias. ¿Ya? A ver, asesor. Señor presidente, bien. Se va a retirar el artículo 9 sobre pagos de moneda extranjera. También solicito un reordenamiento de la numeración de los artículos y también las modificatorias en el artículo 10, prórroga de plazo de duración de la autoridad para la construcción con cambios, y el artículo 4, que también sufre una modificación, incorporación de recursos de los procesos de concesión planteado por el MEF. Colocamos al voto, asesor. Sí. Ya. El secretario técnico, proceda. De acuerdo, presidente. Se va a votar el predictamen recaído en el proyecto de ley 2909, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. El artículo primero queda sin votación.
Después, el artículo 4 sufre modificación y se retiran los numerales 2 y 3. El artículo 9 se retira porque ya fue aprobado en el proyecto de ley de endeudamiento. El artículo 10 se aprueba con la modificación que ha sido expuesta por los funcionarios del MEF. Y todo lo que sigue queda igual. Se va al voto. Luna Gálvez. A favor. Arriola Tueros. A favor. Guinaga Recuenco. A favor. Alegría García. Castillo Rivas. Guamán Coronado. Guamán, a favor. Guamán Coronado, a favor. Castillo Rivas Eduardo en el chat, a favor, señor presidente. Proceda, secretario técnico. Ramírez García Tania. A favor. Mariona Sinche. A favor. A favor. Palacio Guamán. López Ureña. A favor. Gracias. Otero López. A favor. Juana Cavides. A favor. Luis Rodríguez. Congresista Palacios, a favor. Palacio Guamán, a favor. Herrera Medina, a favor. Luis Rodríguez. Paredes Castro. Paredes Castro, a favor. Paredes Castro, a favor. Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, a favor. A favor. Sixia Vázquez. A favor. Herrera Medina Noelia. A favor. Gracias, congresista. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. A favor. Chirino Venegas. Echeverría Rodríguez. Chirino Venegas en el chat, a favor, señor presidente. Echeverría Rodríguez, a favor. Proceda, secretario técnico. Echeverría Rodríguez, a favor. Proceda, secretario técnico. Cortés Aguirre Isabel. Geri Oré. Cortés Aguirre, a favor. Cortés Aguirre, a favor. Congresista Geri Oré. Gracias. Vara Meléndez. Acuña Peralta, segundo Héctor. Vamos a volver Señor a llamar. secretario Ruiz Rodríguez, a favor. Disculpa, congresista. Ruiz Rodríguez, a favor. Luis Rodríguez, a favor. Alegría García. A favor. Gracias, congresista. Geri Oré. Vara Meléndez. Acuña Peralta, segundo Héctor. Señor presidente, han votado 21 congresistas a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La votación ha sido por unanimidad. El dictamen recaído en el proyecto de ley 2909-2022 PB, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, ha sido aprobado por unanimidad de los señores congresistas. Se recuerda a los señores congresistas que mañana, jueves a las 9, continuamos. Se suspende la sesión. 9 de la mañana. La hora.
Pero no, mañana. Siendo la hora. Se levanta la sesión. No son, mañana es otra. Hola, presidente, considerar mi voto a disculpe, y favor. los que y el pleno, se levanta la pues sesión. estamos Congresista Varas, considerar mi asistencia y mi a favor. Secretario técnico, considera al congresista su asistencia y su voto. Votación del congresista Vara se acepta. ¿A favor? disculpe, con mucho respeto. Y el pleno de mañana nosotros estamos exceptuados. Muchas gracias, ministros. Señores congresistas, estamos exceptuados. Estamos en sesión permanente, presupuesto, tiene prioridad. Yo ni la hora siendo Ministro, muchas gracias. Puede retirarse en el momento que lo consideren oportuno. Mañana, siendo las 6 de la tarde con 13 minutos, se levanta la sesión para mañana a las 9 de la mañana. Se suspende, se levanta.